Es importante conocer la palabra para poder entender cómo vivir, cómo nosotros podemos vivir como creyentes en este mundo que está dañado por el pecado. Nosotros repetimos muchas veces sin entender, sin analizar el Padre Nuestro. Y lo repetimos mecánicamente. Y creemos que así va a dar resultado, porque así nos enseñaron. Pero el Señor Jesús lo que dio fue una estructura, cómo era nuestra oración. Y en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Que venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Y qué más dice? Haga su voluntad en la tierra así como, pero lo repetimos, pero no lo vivimos. ¿Qué es un reino? De pronto nosotros aquí no vivimos en un reino físico porque estamos en un país donde un presidente es quien dirige. Pero hay ejemplos todavía, como en Inglaterra, que todavía recuerde que hace poco murió la reina Isabel y era una mujer de mucha influencia. Y todavía ellos conservan esas tradiciones de los reyes, la reina en España también, los gobierna también el rey. Pero nosotros no conocemos mucho de esto físicamente porque no lo vivimos. Pero precisamente un reino es porque hay un rey que gobierna. Y Jesús es nuestro rey. Y el reino, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Escuche bien. Porque cuando Él alimentó 5,000 hombres con su familia, casi unas 20,000 personas, al día siguiente dice que lo fueron a agarrar, querían retenerlo a Él y Él dijo, no, mi reino no es de este mundo, porque al retener a Jesús iban a garantizar la comida para siempre. Y Él dijo, no, Señor, mi reino no es de este mundo. Entonces hay que entender que en el reino gobierna un rey, pero nosotros estamos viviendo un reino espiritual. Es donde debemos entender las cosas de Dios. En el Antiguo Testamento estaba el reposo, el día de reposo, el sábado. La gente desde las 6 de la tarde del viernes ya no hacía nada más hasta el día siguiente. Pero Jesús nos enseñó, recuerde que Él dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Él se sujetó a la ley, vivió en la ley, pero ahora nuestro reposo es espiritual. Porque podemos estar en la casa sentados sin hacer nada y no tenemos reposo, no tenemos tranquilidad. Pero podemos estar trabajando y nuestro corazón puede estar libre, nuestro corazón puede estar gozoso, nuestro corazón puede estar contento con el Señor ahora. Es espiritual. El primer reino era físico y geográfico. Recuerde que en la época de Noé, Dios trataba era con una familia, la familia de Noé. No tenía pueblo. Él quería que toda la tierra le sirviera, fuese su reino y él ser el rey, pero la gente como ahora es indiferente o lo rechaza. Así que una familia como la de Noé estuvieron ahí bajo el gobierno del Señor, la familia de Abraham, luego su hijo Isaac, la familia de Isaac, luego Jacob. Recuerdo cuando José estuvo allá gobernando en Egipto y dice la palabra que entraron 70 personas a Egipto. Todavía no eran pueblo, eran una familia. Pero con el tiempo, 430 años después, se multiplicaron de una manera tremenda que eran casi 2 millones de personas.
y los egipcios vieron que se multiplicaban, entonces dijeron, no podemos dejarlo que se multipliquen, porque de pronto con una guerra ellos se convierten en enemigos nuestros. Entonces todo niño que nazca, el varón debe morir, y le dijeron a las parteras, siempre que alguna de las mujeres hebreas tenga un niño, debe morir inmediatamente. Pero ellas no hicieron caso a eso, gracias a Dios. Y esa es una historia, pero ellos clamaron delante de Dios y Dios los sacó de la esclavitud. Y cuando ya el Señor los saca de la esclavitud, entonces ahora les promulga una ley a través de Moisés, porque ningún país puede vivir sin ley, ¿verdad? Nosotros vivimos bajo una constitución que es nuestra ley, que es la que nos rige a nosotros, la que nosotros debemos sujetarnos a ellos, y el Señor le dio una ley a ellos también, ley moral, la ley civil, esa ley espiritual también para las ceremonias, y el pueblo tenía que regirse a eso, pero era un lugar físico. Él le iba a dar una tierra prometida, es decir, era un reino físico o geográfico. Ellos no aprovecharon lo que Dios les dio. Ahora cuando viene Jesús, viene como rey también. El Señor inauguró el reino de los cielos aquí en la tierra, pero ya el reino de los cielos ahora mismo en este tiempo no es un lugar geográfico, es un estado de cada uno de nosotros, donde nuestro lugar físico, ¿verdad?, es nuestro corazón, para que el Señor reine en nuestras vidas, para que Dios reine en nuestras emociones, para que Dios reine en mis sentimientos, para que Dios reine en mi voluntad, para que Dios reine en toda mi vida. Ya no es un lugar, ya no es un terreno, ya no es un país. Ahora el Señor viene a gobernar en cada uno de nosotros. No sé si usted se alegra, yo quiero que le dé un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos mirar en Romanos 14, 17, Jesse, y recuerde entonces, primeramente, el reino de los cielos era un lugar físico, geográfico, donde Dios lo quería gobernar en la tierra prometida, ¿verdad? Pero ahora, en este momento, es un estado de nosotros, donde el Señor reina en cada persona que permite que Él reine. Dice la palabra, porque el reino de Dios, mire, dice lo que no es. ¿Qué no es? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo. Porque sin justicia no hay paz, y si no hay paz, no hay gozo. Por eso aún en este país nosotros decimos, debe haber justicia para que haya paz, pero quieren hacer paz sin justicia. Y si no hay paz, no hay gozo. Pero acá en nosotros la justicia es que el Señor perdona todos nuestros pecados y nos hace justos a pesar de ser inocentes, porque ya Cristo pagó por nosotros. Y como Cristo pagó nuestras deudas, Cristo paga mi pecado, ahora yo soy justo por lo que Cristo hizo y tengo paz para con Dios. Y como tengo paz para con Dios, también tengo la paz de Dios en mi corazón. Y como tengo la paz de Dios en mi corazón, entonces viene el gozo a mi vida. No puedo pretender tener gozo si Dios no me ha perdonado mis pecados. Hay veces que no hay paz en nuestro corazón porque no hemos dado el primer paso. Que el Señor limpie el pecado de nuestras vidas. Entonces repito que primeramente el reino de los cielos o el reino de Dios, el Señor lo había establecido un lugar geográfico. Ahora es un estado de todo creyente, todo el que recibe a Cristo. Ahora Él empieza a gobernar en su vida y entonces el reino de Dios viene a nuestras vidas y ya es un estado en cada uno de nosotros. Es decir, que si usted se muda de aquí para Barranquilla, el reino de Dios va en usted porque allí gobierna, ¿verdad? El rey gobierna en un reino y el reino debe tener un rey. Dice la palabra que Dios, el Padre, cuando nosotros fuimos perdonados, nos trasladó de la potestad o el poder de las tinieblas
al reino o al gobierno de su amado Hijo Jesús. Todo creyente tiene que sujetarse al reino de Dios. Al reino de Dios. Es decir, al gobierno de Él, que Él sea el que me mande. Ya no ando por lo que yo creo, ya no ando por mis argumentos. Ahora mi constitución, mi ley está en la palabra de Dios. Si yo no me sujeto a la palabra, si yo sigo haciendo la voluntad, Jesucristo no es mi rey. Es solamente una frase que yo digo de cajón, pero no está gobernando en mi vida, y Dios quiere gobernar en nuestras vidas. Él siempre ha querido gobernar en nuestras vidas. Recuerde que para entrar en todo esto hay que entrar en algunos detalles, y el pueblo de Israel, oiga, salió de la esclavitud, no tenía nada propio. Dios le lleva a la mejor tierra, una tierra que fluía leche y miel, que un racimo de uva lo tenían que cargar entre varios hombres. Tenían ahora propiedades, estaban bien. Las demás naciones tenían reyes humanos, como puso el ejemplo ahora, como Inglaterra, como España. Pero ellos no. Ellos tenían jueces, tenían un profeta que se comunicaba con Dios, y Dios hablaba al pueblo a través del profeta. Pero ellos se cansaron de la buena vida y dijeron un día: queremos rey como las demás naciones. Y Dios dijo: ¿cómo así? Si el rey de ustedes soy yo. Ustedes no tienen un rey humano, me tienen a mí. Le dijeron: no, queremos un rey como todas las demás naciones. Se le olvidó que Dios quiere siempre un pueblo exclusivo para Él, y un pueblo diferente para Él, y para eso nos escogió el Señor para nosotros. No conoces de pronto como yo Inglaterra o España, pero Dios quiere que caminemos, no solamente aquí en Cartagena o en Colombia, sino espiritualmente, bajo el reino de Dios, donde Cristo reine en nuestras vidas. Él quiere reinar en nuestras vidas. Y Él le dijo: ¿quieren rey? Pues les daré rey. Y vinieron todas las consecuencias por causa de lo que sucedió. Es para que entendamos un poco cómo se maneja esto. Ahora, cuando Cristo regrese, también entonces viene 1000 años, y eso es otra prédica del gobierno de Cristo, y ahí veremos nosotros ahora el reino de Dios aquí en la tierra bajo la dirección de Cristo, pero no quiero entrar en esa parte. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Voy a leer algo de lo que dijo esta persona en el video. Hasta el verso 30 dice: le refirió otra parábola. Escuche bien, una parábola es una corta enseñanza donde se enseña una verdad de Dios, se compara con algo para poder entender lo espiritual. Aquí el Señor, para hacer entender una verdad espiritual, les muestra la cosecha, les muestra el trigo, les muestra la cizaña, porque como ellos conocían de la agricultura, ellos podían entender a través de eso lo espiritual. Entonces el Señor les habla a través de la parábola. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Mire, dice que es semejante. Es parecido el reino de los cielos. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo siempre hace lo mismo. Muy lisonjero, la gente se descuida y le siembra cizaña, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es? Un enemigo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Yo quiero que esté conmigo y
repita nuevamente, yo voy a repetirlo, pero escuche, dice, verso 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria al Señor. Él luego más adelante en el versículo 36 dice, vamos al 36, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, acercándose a los discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la semilla, la parábola de la semilla, la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El que siembra la buena semilla es Jesús. El campo es ¿qué? El mundo. El campo es el mundo. Miren que él les llevó a esto para poderles enseñar algo espiritual. Ahora está explicando a qué se asemeja el reino del cielo. La buena semilla son los hijos del reino. Son los creyentes. El creyente es buena semilla. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los creyentes, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al Señor. El Señor le está dando la iluminación de un misterio sobre el reino de los cielos. Y mira que decimos, Padre nuestro que está en los cielos, y verdad, venga a nosotros tu reino, pero no sabemos ni qué es lo que estamos diciendo. Y es decir, Señor, que venga tu reino a gobernar en mí, porque ya no quiero gobernar con mis sentimientos, ni con mi temperamento, ni con lo que yo creo, porque cometo muchos errores. Y así como vimos que el reino de los cielos fue un lugar geográfico, ahora es un estado del hombre y luego será también un tiempo en el milenio. Así también el Señor nos enseña y nos dice a nosotros que hay dos etapas que debemos entender. No entendemos y decimos, porque yo escuché a alguien que decía, bueno, pero la maldad, hay tanta maldad ahora que yo creo que Dios está perdiendo la pelea. Y eso lo decimos por desconocimiento. Y nos angustiamos por lo que estamos viviendo en la tierra ahora. Y es normal, todos nos angustiamos. Pero el Señor dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y eso inmediatamente nos llena de paz y dice, Dios está en control. Y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Sino que vemos en la predicación de Juan el Bautista, después de un silencio que Dios no hablaba a su pueblo por 400 años, a través de un profeta, sale el profeta Juan el Bautista. Y su predicación era arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Bautícense en el nombre de Jesús. Mire que lo que primero que él empieza a predicar es el arrepentimiento porque se acercaba al reino de los cielos. Y la gente no entendía muchas veces.
Está diciendo, se va a acercar el gobierno de Dios a la tierra. Porque la tierra está dañada, está descompuesta, está la maldad. Y esa fue la predicación de Juan el Bautista. Pero cuando Jesús viene, que es el rey, dice también que Jesús les predicaba y les decía, el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús trajo el reino del cielo a la tierra para establecerlo aquí. Él no vino a establecer una religión. Nosotros no somos de una religión. Nosotros estamos en un reino donde hay uno que gobierna en nuestras vidas, que se llama Jesucristo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Dice la palabra claramente que ahí es donde entendemos Filipenses 3, capítulo 20 y 21, para que usted entienda un poco lo que estamos hablando. Dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dejémoslo hasta el 20 nada más. Y dice, yo tengo ciudadanía colombiana o de Venezuela, físicamente hablando, pero espiritualmente nuestra ciudadanía está en los cielos, como hijos de Dios. Por eso Jesús dice que se iba a preparar morada para nosotros, vivienda para nosotros, para que cuando nos toque el turno a nosotros, tengamos donde llegar a la familia de Dios en los cielos. Mientras que el impío que no ama a Dios irá para el infierno. Eso es una gran verdad. Entonces empiezo a entender que aunque yo esté aquí en Cartagena, que aunque esté con este calor, que aunque no tenga un peso en el bolsillo, yo estoy aquí, pero yo soy de allá. No estoy aquí en Cartagena, pero mi ciudadanía está en los cielos y yo hago parte del reino y de la familia de Dios. Gloria a Dios en esta hora. Pero decimos, Dios mío, pero entonces, ¿verdad? Uno quiere que se mueran todos los malos, Señor. Jesús hizo una oración en Juan capítulo 17, en el versículo 15. Y él le dice, Padre, ¿lo podemos poner? Sí. Para que usted lo vea y es para que usted confirme lo que yo estoy diciendo. Dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque quisiéramos como irnos para una finca, ¿verdad? Todos juntos a comer allá y a vivir tranquilo y alejarnos del mundo. Y él dijo, no, Señor. Y de allí salen muchas sectas engañosas. Usted ha escuchado en los años 80, en los años 90, y se suicidaban por allá porque eso los iba a llevar a salvación y se apartaba. Usted quiere conocer una secta, lo empieza a alejar de la familia y lo aleja de la iglesia y lo alejan de la gente. Pero ¿por quién tenemos que trabajar nosotros? Por los que no conocen a Dios. Y él dice, no te pido que los saques de la casa, porque dice la palabra que cuando nos convertimos, los primeros enemigos son los de nuestra casa, que nos dicen, ahora te lavaron el cerebro, ahora te volviste aleluya, ahora te volviste loco, ahora te van a quitar la plata, ahora no sé qué, llévate la cama para todo lo que dicen para la iglesia. Pero si Dios nos preparó y nos dijo que eso iba a pasar, pero sabe que nos tenemos que quedar ahí precisamente porque dice la palabra que serás salvo tú y tu casa. Porque ellos necesitan conocer la verdad que nosotros los conocemos, para que ellos salgan del poder de Satanás y también vengan a ser parte del reino de Dios. Porque Dios quiere precisamente darles salvación. Amados, tenemos que entender esto muy claro en nuestras vidas. Y el Señor dice, no te ruego que los saques del mundo, no los quites del mundo. No los apartes de la familia, no, ahí en la familia tenemos que ser luz. Y vean nuestra transformación, vean nuestro cambio. Y tenemos que ser sal con la palabra, ¿verdad? También hacerles ver, porque la sal evita que se corrompa, que se dañe. Y la sal
Somos nosotros usando la palabra para que la persona, la familia, no se destruya, no se descomponga. Somos nosotros. Y nos equivocamos y nos aislamos porque nos vamos a contaminar. No, nosotros somos influencia para la gente, para que vengan a Cristo. Entonces le dicen al Señor, Señor, vamos a arrancar la cizaña. Y Él les dijo, no. Escuche bien lo que le dice. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Juntos. Si usted mira allí, la cizaña está tan arraigada a la tierra, tan agarrada al mundo, que cuando la alan enseguida se viene con bastante tierra, mientras que el trigo está allí agarrado y también se viene con él y podría acabarse. Y Dios dijo no, porque todo tiene su tiempo. Y uno decía, Dios mío, se está multiplicando la maldad. Sí, pero juntamente está creciendo también las almas que le están creyendo al Señor. Y Dios dice que crecerán juntos. Por más que crezca la maldad, por más que salgan leyes que quieran ponernos a nosotros en contra de la moral y de la ética y de los principios, los valores, dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, nunca la dañarán, nunca la destruirán del todo, porque crecerán juntos y un día vendrá nuestro Redentor por nosotros. Amados, muchas veces nosotros decimos, yo siempre enseño ese Salmo 73. Allá el salmista recuerda que dice, casi que caigo, casi que me resbalo. Porque dice, yo que me guardo para Dios, yo que busco a Dios, yo que le cumplo a Dios, mira cómo estoy pasando trabajo. ¿Pero por qué paso trabajo? Porque la palabra dice, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo, aún la naturaleza, ruega la venida de Cristo. Nosotros anhelamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todo estuviera bien, ¿para qué Cristo? Si yo tengo de qué vivir, que Dios me dé plata, que el resto lo compro yo. Pero necesito que Dios venga y me rescate de este mundo. Y quiero estar con Él para siempre. Y cada día esto va a apretar mucho más. Y decimos, no, aquel político dijo que se iba a acabar con la pobreza. Y corremos y peleamos con el hermano, es que tú eres de esto y esto. Y Jesús dijo claramente, ¿qué dijo de los pobres? Dice, a los pobres siempre ¿qué? Los vas a tener entre vosotros. Así que eso de que se va a acabar la pobreza es mentira. La peor ruina es cuando uno está lejos de Dios. El salmista en el Salmo 73 dice, los que se alejan de ti perecerán. Cuando somos malos mayordomos, volvemos y caemos en pobreza. Pero la riqueza, dice la palabra, dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Porque mi riqueza ilícita, mi riqueza egoísta, cuando peleo con mi familia por la riqueza, todo eso añade tristeza, porque no voy a disfrutar, no voy a gozar, porque mi corazón está ofendido, mi corazón está dolido y estoy lejos de Dios. La palabra nos da la vida, la palabra nos despierta. Y el Señor dijo entonces, no, tranquilo, no se preocupen, no pierdan la paciencia, dice el Señor. Porque un día voy a mandar mis segadores. Y dice, él explica, mis segadores son los ángeles. Y van a arrancar primero la cizaña, que son los hijos del diablo. Y luego el trigo, que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios, dice, van al granero de Dios, van a habitar con Dios, protegidos y guardados en el granero para que no se contamine, el moho no los dañe. Pero los hijos del diablo, los que nos han hecho daño, Caín estuvieron con nosotros. Como dice la palabra, es que tenemos que mirar. La palabra, mire que Judas, escuche bien, estuvo con los otros 11 durante 3 años y medio.
Cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, todos decían, pero ¿quién será? O sea, el hombre hizo su trabajo tan perfecto que nadie se dio cuenta de que era él. Pero cuando Cristo lo confronta, él se levanta amargado en contra de Cristo y dice, y Satanás entró en su corazón y salió a vender al Señor. Y dice la palabra, estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, pero no era de nosotros. La cizaña está entre el trigo, pero no es trigo. Escuché bien esto. Habitó entre nosotros, vivió con nosotros, comió entre nosotros, cantó entre nosotros, pero no era de nosotros, porque su corazón estaba lejos de Dios. Parecía trigo, pero era cizaña. Y para diferenciar el trigo y la cizaña, como vimos ahora, está igual, pero cuando empieza a salir el fruto, la semilla, al trigo, él se va doblando por el peso de las semillas. Se doblega ante el peso de la semilla. Mientras que el trigo, la cizaña, como no tiene nada dentro, está erguido. Y uno dice, esa matica está como doblada, corta esa, mira está como está bonita. Pero está hueca. Los hijos de Dios se doblegan delante de Dios. Los hijos de Dios se humillan delante de Dios. Aquel hombre decía, Señor, no soy digno, Señor, ni de levantar mis ojos, no soy digno de levantar mi mirada, Señor. Yo reconozco que soy pecador, mientras que el otro decía, yo no soy como aquellos pecadores. Yo diezmo, yo hago esto, y la palabra dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces cuidemos, no nos engañemos, porque dice que un día los segadores arrancarán aquellos que no tienen fruto. El fruto es el resultado de caminar con Dios, mi transformación. Que a pesar de que soy débil y le fallo a Dios, no ando practicando el pecado constante, sino que sí peco todos los días, pero le pido a Dios que me ayude, que tenga misericordia y que no me deje caer en tentación. Tenemos el temor de Dios, tenemos la lucha de Dios, queremos agradar a Dios, aunque caemos todos los días, siempre dice la palabra, si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo el Santo. Otro es que son religiosos y pegan por costumbre y les da lo mismo pecar porque Dios es bueno y Él no va a mandar a ninguno al infierno y todos somos santos y yo canto, yo adoro, yo voy a la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Solo Jesucristo salva. Pero tenemos que doblegarnos ante Él. Y los segadores arrancarán, dice la palabra, y vendrá algo maravilloso. Voy a terminar por cuestión de tiempo, verso 40 al 43. Dice la palabra, verso 40. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema ¿en dónde? En el fuego, así será en el fin de este siglo. La verdad se va a conocer al final, cuando se acaba el partido y pide final, no va más. Verso 41. Enviará el Hijo del Hombre, Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amados, los que nos han servido de tropiezo, los que nos amargan la vida, los que se burlan de nosotros, los que nos quitan cosas, los que nos roban, los que no dejan hacer la obra de Dios, tendrán un día su pago. Pero dice el verso 43, entonces los justos, usted y yo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amado, viene el tiempo de resplandecer. No para siempre estará caído el justo.
No para siempre estaremos humillados. No para siempre estaremos sufriendo. Nosotros, amados, escuche bien. Lo dije que esto era en 2 etapas. En la primera, Jesús vino y sembró la semilla. Hay 7 parábolas donde el Señor compara algo que conocemos con el reino de los cielos. Y la primera parábola es la parábola del ¿qué? Del sembrador. Jesús vino a la tierra a sembrar una semilla. El evangelio lo sembró en 12 hombres, se multiplicó en 120 y hoy en todo el mundo hay mucha multiplicación de esa semilla que sembró. Ahora nos corresponde a nosotros predicar el evangelio y sembrar la semilla en nuestros amigos, sembrar la semilla en la gente, pero tenemos que salir, tenemos que hacerlo. No espere solamente el final que suene el pitazo. Mientras tanto, mientras crece la maldad, mientras se multiplica la maldad, nosotros debemos sembrar en la gente, en los que amamos, la semilla de la salvación para que ellos se salven. Pero la segunda etapa, por eso es que la gente no entiende, porque Él vino a sembrar algo, pero la segunda etapa, Él se fue, Él está por regresar y en el segundo tiempo está la victoria, porque Él mandará a sus segadores entonces para que recojan y van a coger primero la hierba mala, la hacen en manojo, la lanzan al fuego, la queman y viene el Redentor a liberarnos a nosotros, a ayudarnos y a rescatarnos de esta tierra, amado. No crea que Cristo nos abandonó. En la primera etapa sembró, en la segunda viene para llevarnos al granero, a la bodega que Dios tiene para nosotros, a las viviendas, las moradas eternas donde estaremos con Él para siempre. Dar un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Viene el tiempo, amado. Tenga paciencia, espere, sea sincero con Dios. Todavía no podemos arrepentir mientras haya vida y esperanza. Pero los que juegan con Dios, los que siguen con su doble vida, los que siguen con su mentira, los que siguen con su manipulación, ahora parece que están bien, pero viene el día donde el Señor saldrá, sacará todo a la luz. Amados, oremos nosotros, pero recuerde que todos parecemos trigo, pero también entre nosotros hay cizaña. No ignore las maquinaciones del enemigo. La cizaña quiere dañar. La cizaña quiere llevarlo usted a la tierra. La cizaña quiere hacerlo apartar usted de Dios. Manténgase firme, y firme no quiere decir erguido y orgulloso. Firme quiere decir doblegado delante de la presencia de Dios.